that I would let him lead me through each day in every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. Bienvenidos a la Hora de Gracia, el programa de radio de la Iglesia Mayor Gracia de Rosario. Nuestra meta en este programa es enseñar la palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta que la gracia es la base de la salvación de Dios y también de la vida diaria con Dios. Así que les invitamos a oír y a participar con nosotros en la búsqueda de conocer mejor a nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahora a continuación, el estudio de la Palabra de Dios. Queremos enseñar hoy, aquí en la Hora de Gracia, sobre dos doctrinas bíblicas. La primera doctrina es la doctrina de la depravación. La depravación del corazón humano. El hecho de que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos totalmente depravados. No tenemos nada que nos recomienda para con Dios. Ninguna buena obra te puede realmente justificarnos. Nada en nuestras justicias, en Isaías 64 y verso 6, nuestras justicias son trapo de inmundicia para Dios. Somos depravados. Soy depravado, destituido de la gloria de Dios. Y vos también, nosotros estamos en eso, y vamos a leer aquí en Romanos 3, por ejemplo, que dice en verso 9, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros en esta categoría mejores que ellos en esa otra categoría? Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto incluye a todo. Dice, no hay nadie. No hay. Uno dice, oh, pero yo sí. Bueno, la Biblia dice, no. No hay quien entienda. ¿Dónde está el justo? Ni aun uno no hay. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto es Romanos 3, hermanos. Todos se desviaron. Y yo soy uno de aquellos quien se desvió. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Uno dice, oh, pero yo hago lo bueno. No hay quien hace lo bueno. Dios incluye todos nosotros en esta categoría. Pecadores. En esta categoría inútiles. En esta categoría impíos. En esta categoría enemigos de Dios. Todos nosotros. No, uno dice, no, pero yo nunca fui enemigo de Dios. Bueno, en Romanos 5 fuiste enemigo de Dios. No fuiste, uno dice, pero yo no soy culpable de rebelar contra Dios. Vos sos culpable de rebelar contra Dios. Vos con tus propias acciones has desobedecido a Dios, has pecado, has ido en contra de la naturaleza de Dios, con
no solamente con la naturaleza pecaminosa que hemos nacido con esa naturaleza, sino con nuestras propias acciones, con nuestro libre albedrío, hemos desobedecido a Dios y estamos en esa categoría de hombres injustos, hombres que nadie es justo, nadie entiende, nadie busca a Dios. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todavía estamos en Romanos 3. Ahora verso 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca, incluso la mía, y incluso la tuya, no para que la boca de ellos, sino que para que, dice en mi Biblia, para que toda boca se cierre. Estamos todos destituidos. Eso vamos a seguir leyendo aquí. Para que toda boca, incluso la mía y la tuya, se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero, y vamos a saltar un poco para llegar a verso 23, por cuanto, vamos a volver a 21 en un minuto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es nuestra condición antes de, y es la razón por la cual tuvimos que nacer de nuevo, y esa fue nuestra condición antes de nacer de nuevo. No tuvimos nada que nos recomendó a Dios. Ninguna buena obra nuestra. No la familia en la cual nacimos, no la nación en la cual nacimos, no nuestras acciones, no nuestras buenas obras, nada nos recomendó, nada nos justificó. No, estuvimos todos bajo maldición porque por el pecado, por la naturaleza y por nuestros propios pecados. Pero estamos hablando, hermanos, de la doctrina bíblica de la depravación, que nosotros, que no hay ninguna cosa que nosotros pudimos hacer, ninguna cosa buena pudo rescatarnos. No pudimos redimirnos a nosotros mismos, no pudimos rescatarnos a nosotros mismos, no pudimos salvarnos a nosotros mismos. Por eso somos salvos por gracia y por medio de la fe en Efesios 2:8. Así somos salvos. No pudimos salvarnos, no pudimos redimirnos, por eso necesitábamos de un Salvador y de un Redentor. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesús es nuestro Salvador. ¿Quién nos redimió? Jesús nos redimió. Nosotros no nos salvamos, nosotros no nos redimimos, nosotros no nos justificamos, somos justificados por gracia y por medio de la fe. Por la fe, justificados en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe en lo que hizo Jesús en aquella cruz. La depravación, el ser humano totalmente destituido de la gloria de Dios. Pero volviendo aquí a Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para todos los que confían en Jesús. Ahora, esta es la otra doctrina de la cual queremos hablar hoy. La doctrina de la propiciación. O en otras palabras, satisface a Dios, la ira de Dios siendo satisfecha. Propiciación es la idea de que Dios es ofendido por el pecado. El pecado en Salmos 51 es siempre contra Dios primero. Hemos pecado contra Dios. Y David lo confesó y él dijo, contra ti y contra ti solo he pecado. Ahora, su pecado afectó a otra gente, obvio, y nuestros pecados afectan a otra gente, obvio, pero el pecado es contra Dios, es contra Dios, afecta a gente, pero el pecado, hemos pecado contra Dios y todos, aún los que hemos ofendido, los que han sido ofendidos por los pecados de otros, ellos también han pecado contra Dios. Y esto es muy importante de entender esto. Nadie es la persona quien ha sido víctima del pecado de otro también ha ofendido a Dios. Esa persona quien es víctima también hemos todos ofendido a Dios. Estamos todos con la necesidad de un Salvador. No pudimos salvarnos, no la persona que ha sido víctima y fui lastimado por él, esta persona me ofendió y esto sucedió, y no estamos menospreciando estas cosas, no estamos diciendo hoy, aquí esta tarde, escúchenme, yo no estoy diciendo que vos no has sido afectado por las decisiones de otras personas. Y yo quisiéramos que todos fuesen tratados como deben ser tratados. Nadie debe ser debe ser víctima de otra persona, pero vos y yo, todos nosotros hemos pecado contra Dios. Y muchas veces en el mundo hoy en día la gente está hablando de ser víctima y aún a tal punto que dice, pero yo nunca he ofendido a nadie. Bueno, has ofendido a Dios. Has ofendido la ley de Dios. Tus justicias son trapo de inmundicia en los ojos de Dios, como hemos mencionado y hemos leído en Isaías 64 y verso 6. No tus injusticias, tus justicias, trapo de inmundicia para con Dios. Esto es evidente en Gálatas 3:11, que nadie se justifica por sus obras. Es evidente que nadie puede justificarse por sus buenas obras, porque todos hemos ofendido la ley de Dios y estuvimos como incluidos en el juicio, bajo el juicio de Dios. Pero tengo esta es la doctrina de la depravación. Pero no podemos enseñar la doctrina de la depravación, o no debemos enseñar la doctrina de la depravación sin también enseñar la doctrina de la propiciación.
Porque si enseñamos lo de la depravación, el hecho de que todos estamos bajo condenación por el pecado de Adán, por haber recibido esa naturaleza, y también por nuestras propias decisiones que demuestran la justicia de Dios, o que Dios fue correcto en incluirnos bajo el pecado de Adán, porque todos íbamos a pecar igual. Por nuestras propias decisiones, por nuestra voluntad, por nuestro libre albedrío, hemos rebelado, hemos pecado contra Dios. De nuevo aquí en Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí viene la doctrina de la propiciación, la doctrina de la depravación aquí en Romanos 3, y también en Romanos 3 la doctrina de la propiciación, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Donde hago esta pregunta: ¿Quién paga por tus pecados? Tus pecados, tú eres pecador, vos sos pecador, yo soy pecador, nosotros somos pecadores, pero ¿quién va a pagar por tus pecados? Yo estuve escuchando el día de ayer un predicador decir que él estuvo leyendo en el libro de Ezequiel, capítulo 18, sobre el alma que pecare, esa morirá. Y él decía, y esto es verdad, pero él decía, basado en esto, que él decía, el grano del evangelio es que el hombre morirá por sus propios pecados. Eso fue su mensaje fue: el hombre morirá pagando por sus propios pecados. El hombre paga por sus propios pecados. Y bueno, la verdad es que cuando una persona no viene a Jesús, si alguien no recibe la justicia de Dios por la fe en lo que Jesús hizo, entonces sí, muere en su pecado, y entonces no es justificado, es condenado. Y esto es nuestro mensaje a los que no son salvos, el mensaje que tenemos a las personas quienes no confían en Cristo Jesús, es que necesitan confiar en Jesús. Estamos todos bajo pecado, pero también en el evangelio no es solamente que el hombre es pecador. El evangelio también, como estuvimos diciendo en la casa esta mañana, los discípulos fueron perseguidos, fueron arrestados. ¿Por qué? Porque estaban predicando a la gente sobre sus pecados. No, sino ¿cuál era el mensaje de los discípulos de Jesús? Después de que Jesús resucitó de los muertos, ellos predicaron: Jesús está vivo. Por eso fueron perseguidos, por eso fueron arrestados, porque ellos estaban predicando: Jesús resucitó de los muertos. Jesús pagó por los pecados. Eso es lo que estaban predicando. Jesús pagó.
Claro, el hombre es pecador, pero Jesús pagó. Esto es el grano del Evangelio, hermanos. El grano del Evangelio es que Jesús pagó por los pecados. Claro, cuando estamos predicando solamente que el grano del Evangelio es que somos pecadores, estamos predicando sobre la depravación, pero estamos olvidando la propiciación. El Evangelio es las dos cosas, la depravación humana y la propiciación de Dios. Como hemos leído aquí en Romanos 3, a quien Dios puso como propiciación, siendo nosotros justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay redención en otro, pero en Cristo Jesús hay redención. Esto es Romanos 3:24 y 3:25. Dios puso como propiciación a Jesucristo. Jesús, esto es mi punto, esto es el punto nuestro hoy aquí en la hora de gracia. ¿Quién está pagando por nuestros pecados? Y muchos dicen, bueno, yo estoy pagando por mis pecados. Y vos estás pagando por tus pecados. Oh, gracias a Dios, Jesús pagó por nuestros pecados. Y Jesús pagó el precio. En 1 de Juan 2, vamos ahí a leer, y después vamos a leer en 1 de Pedro 2, pero en 1 de Juan capítulo 2, hijitos míos, verso 1, 1 de Juan 2, 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Yo escribo estas cosas, dice Juan, para que ustedes no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este es un verso fantástico. Jesús en la cruz pagó el precio por todos los pecados de todos los seres humanos, desde Adán y Eva hasta el último ser humano que vivirá. Todos sus pecados Jesús los tomó sobre sí en la cruz. Jesús es la propiciación. Él es, como Juan Bautista le describió, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No de algunos, sino del mundo. Él quita el pecado de en medio. Él pagó por. Entonces uno dice, pero entonces, ¿cómo es que alguien va a ser todavía bajo condenación? Porque uno recibe la gracia de Dios por fe. Fe es, bueno, gracias, Dios pagó por los pecados de todos, pero como uno recibe la gracia por fe, por confiar en lo que Jesús hizo en esa cruz, por dejar de confiar en nosotros mismos y por confiar en la obra de Jesús sobre esa cruz en la cual Él murió, en esa cruz en la cual Jesús es la propiciación. En 1 de Pedro, capítulo 2 y verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mira, eso es lo que Jesús hizo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero.
sobre la cruz. Ahí es donde lo hizo. Él pagó. En Colosenses capítulo 1, si quieres ir ahí conmigo y después vamos a leer otro verso en Hebreos, pero en Colosenses capítulo 1 y verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No hay ninguna esperanza sino en Jesús. Cristo en vosotros. Y en Hebreos capítulo 2 y verso 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a hablando de Jesús, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar. La expiación es el otro lado de la moneda de la propiciación. Dios fue propiciado, la ira de Dios fue propiciada y los pecados fueron expiados. Es la misma idea, pero en cuanto al pecado tuvo que ser expiado, pagado, pero y Dios tuvo que ser satisfecho en cuanto al pago. Y Jesús hizo las dos cosas. Él expió los pecados y propició al Padre. Jesús propició. Por eso en Lucas capítulo 18, Lucas 18 y verso 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, Jesús dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, un pecador. Y Jesús dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La propiciación. Dios, ¿quién está pagando por tus pecados? Esta es una muy buena pregunta. ¿Quién paga por tus pecados? La doctrina de la depravación es correcta, es bíblica, pero la doctrina de la propiciación va mano en mano con la doctrina de la depravación. Si solamente predicamos la doctrina de la depravación, entonces dejamos el hombre conociendo de estar lejos de Dios y conociendo de su necesidad. Pero si no le enseñamos que Jesús pagó por sus pecados, entonces dejamos el hombre pagando por sus propios pecados. Y esto, hermanos, no es el Evangelio, no es el grano del Evangelio el hecho de que el alma que peca morirá, sino el grano del Evangelio es la propiciación. Claro, el hombre es pecador, pero Jesús pagó por sus pecados. El hombre no está pagando por sus propios pecados. Jesús pagó por tus pecados. Jesús pagó por el hombre que le rechaza. Jesús pagó por sus pecados. En Juan capítulo 3, él dice,
Jesús mismo hablando, de tal manera amó Dios al mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito, Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Por qué es condenado? En Juan capítulo 3 y verso 18. ¿Por qué es el hombre todavía condenado? ¿Pagando por sus pecados? No, porque dice, ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En Dios. Es la nueva naturaleza, es la nueva creación de 1 de Corintios 15, de 2 de Corintios 5:17. Es el nuevo corazón de Ezequiel 36:26. Dios puso nuevo espíritu en nosotros y no son gravosos a nosotros. 1 de Juan capítulo 5. Sus mandamientos ya no son gravosos porque están escritos en nuestros corazones, porque hemos nacido de nuevo, hemos nacido de arriba, hemos nacido en el cielo. Nuestra ciudadanía ahora está ahí en el cielo. En Romanos 8 y verso 12, dice Dios, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En Hebreos 10 y verso 2, gracias a Dios, no estoy pagando por mis propios pecados. No estamos pagando por nuestros propios pecados. Realmente Jesús pagó por los pecados de todos, de cada uno. Jesús pagó. Él está ofreciendo la salvación a todo el mundo. La salvación. Podemos confiadamente decir a todo el mundo, confía en el Señor Jesús y serás salvo. Serás salvo si confías en el Señor Jesús, porque Jesús pagó por los pecados de cada uno. Y nadie va a pagar por sus propios pecados. No merecemos esto, debemos todos pagar por nuestros propios pecados. Pero por la gracia de Dios, somos lo que somos. En 1 Corintios 15:10, no somos lo que somos por ninguna cosa buena en nosotros mismos, no por ninguna justicia nuestra, sino por la gracia, por medio de la fe. Por la fe hemos recibido la gracia. Por la fe hemos entrado en esta gracia en la cual estamos firmes en Romanos 5:2. Y en Hebreos 10 y verso 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pero los que tributan este culto limpios una vez. ¿Quién? Los que hemos humillado, los que nos hemos acercado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para recibir la gracia por medio de la fe. Limpios una vez para siempre.
me encanta estos limpios una vez, no repetidas veces, limpios una vez para siempre, declarados justos una vez para siempre, no dependiendo de tu comportamiento esta semana, no pagando por tus pecados de esta semana. Esto es el gran error que hacen cristianos, es intentando, después de sus fallas, después de sus pecados, pensar que no puedo ir a la iglesia hoy, no puedo acercarme a los hermanos hoy. ¿Qué estás haciendo? Estoy viviendo en depresión, estoy en mi casa, estoy castigándome a mí mismo por mis pecados. ¿Cómo te va esto? Es difícil, aún siento cierta depresión porque estoy intentando por lo menos pagar por mis propios pecados. ¿Y cuánto tiempo va a ser necesario? No sé, otra semana más de depresión, otra semana más de amargura en mi espíritu. Qué triste no recibir la gracia de Dios. Qué triste cuando el Hijo de Dios piensa que tiene que pagar por sus propios pecados. Que tiene que pagar, he pecado y tengo que pagar por ello. Y después, cuando he pagado lo suficiente, ¿cuándo va a ser lo suficiente? ¿Cómo sabrás que es lo suficiente? ¿Cuándo va a ser lo suficiente? Nunca va a ser lo suficiente. La autocondenación, el de castigarme a mí mismo. Pues esto es tan común. Soy culpable igual de la misma cosa. He sido tan culpable de hacer esto, de querer apartarme y limpiarme a mí mismo, pero limpios una vez. Hebreos 10, verso 2. Limpios una vez. ¿Cómo soy limpio una vez? Por la fe en lo que hizo Jesús en la cruz. Declarados justos por Dios en Romanos capítulo 4. Dios dio su justicia a un pecador quien por fe en Jesús, por fe en la obra de Jesús en la cruz, por confiar en lo que Él hizo. Él propició mis pecados. Yo no estoy propiciando al Padre. Jesús propició al Padre. Yo no estoy expiando mis pecados. Jesús expió mis pecados. Jesús satisfizo la ira de Dios. Él lo hizo. Y nosotros nos humillamos delante de Él para recibirlo. Y limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Tengo una pregunta hoy. ¿Cómo estás? ¿Estás consciente de tus pecados hoy? ¿Estás consciente? ¿Estás viviendo en cierta depresión espiritual por causa de tus propios pecados? ¿Estás permitiendo que el acusador de los hermanos que te acusa delante del Padre, ¿con quién estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con el acusador o estás de acuerdo con el quien justifica? ¿Estás de acuerdo con Jesús quien es la propiciación? ¿O estás poniéndote de acuerdo con el acusador de los hermanos? Viviendo con depresión, viviendo con un espíritu de amargura contra ti mismo o contra un hermano. Si somos limpios una vez por lo que hizo Jesús, limpios
por su obra, no por nuestras obras, limpios una vez, no tendríamos ya más conciencia de pecado. Y en vez de vivir intentando pagar por nuestros propios pecados, vivimos en adoración. Hermanos, esa es la solución. La solución es vivir una vida de adoración hacia aquel, adorando a aquel quien propició. Dios se propició para mí, un pecador, y sin después no viviendo con una conciencia limpia, una conciencia que no está consciente de nuestros mismos pecados. Todos los días, en Hebreos 10 y verso 17, el mismo capítulo dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No tenemos que estar viviendo con conciencia de nuestros propios pecados. Confiésalos, claro. Confiesa tus pecados al Señor. Cuando has pecado, confiésalo al Señor. Dile al Padre, Padre, he pecado, como en Lucas 15, el hijo pródigo volvió a casa y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y es correcto. He pecado contra el cielo y contra ti, Dios. Okay. Confiésalo, no menosprecies lo de la confesión del pecado, pero confiesa esto también. Confiesa no solamente lo de tu pecado, pero confiesa lo de la sangre de Jesús. Confiesa lo que la sangre de Jesús hizo en cuanto a tu pecado. Confiesa que soy limpio, Padre. Oh, no merezco ser limpio, pero tú me has declarado justo. Tú me has declarado ser limpio en Juan 13 y en Juan 15. Somos limpios una vez para siempre, para nunca más ser no limpio. Esto es fantástico. Hijo de Dios, ¿estás intentando pagar por tus propios pecados? ¿Estás escuchando este tipo de mensaje, el alma? Dice, yo he pecado, tengo que pagar por mis pecados. Y cristianos están intentando pagar por sus pecados por alejarse del cuerpo. Cristianos están intentando pagar por sus pecados con su propia culpabilidad, con depresión, con su dolor, con su amargura de espíritu. Están intentando, si no estoy yendo, no puedo ir todavía, tengo que seguir pagando un tiempo más, me parece, por mis pecados. Tu conciencia no es limpia. Pero ¿qué es lo que te limpia? ¿Qué es lo que limpia la conciencia? Sino en Hebreos 9, esto es bueno, Hebreos 9 y verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Tu conciencia de tus propios pecados y tu conciencia de tus fallas. Tú estás intentando limpiarte. Esa es una obra, esa obra que estás haciendo, esa autocondenación, esa depresión, esa culpabilidad que estás usando la culpa contra ti mismo y estás intentando pagar por tus propios pecados. Estás intentando pagar por tus propios pecados como si
como si la cruz no hubiese pasado, o como si la sangre del Cordero no es suficiente. Lo que Jesús hizo en la cruz no fue una obra consumada. Estás como declarándolo con tus acciones. No fue suficiente para mí la cruz, sino que ahora yo estoy pagando, pero eso no es lo que dice aquí. Dice que Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que podamos nosotros servir al Dios vivo. Ahora podemos servir al Dios vivo, pero ¿cómo le servimos? Adorándole. No presentándonos, mira, me he limpiado de nuevo, Jesús, me he limpiado de nuevo. Jesús dice en Lucas 18, un hombre está hablando de sí mismo, de lo que él hizo. El otro hombre está hablando de lo que Dios hizo. Sé propicio para mí. Tú eres mi propiciación, Jesús. ¿Estás intentando propiciar tú o estás conforme a la gracia de Dios? Estás declarando el valor de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, el arca del pacto tuvo un tapa, encima del arca del pacto fue una tapa que cubrió el arca, y encima y fue cubierto con oro, y encima de esto una vez al año fue puesto la sangre. La sangre fue derramada sobre y el tapa del arca fue llamado el propiciatorio. El propiciatorio, la silla de misericordia, el lugar, y Dios dice, desde ahí te hablaré, desde ahí, hubo ángeles, con sus alas extendidas y sus rostros mirando hacia abajo, puestos en el tapa, en el propiciatorio, mirando, ¿dónde? Mirando sobre la sangre que está encima del arca del pacto, porque hemos sido declarados justos y limpios delante de Dios, no por nuestras buenas acciones, no pagando por nuestros propios pecados, no nos redimimos. Nosotros no somos los redentores, Jesús es el redentor. Nosotros no somos los salvadores, Jesús es el salvador. Nosotros no pagamos por nuestros propios pecados. Sí, somos todos pecadores, la depravación es correcta, la depravación, somos depravados, destituidos de la gloria de Dios, absolutamente. Pero no predique solamente la depravación, predica también la propiciación. Predica y medita sobre lo que Jesús hizo. No confiese solamente lo que tú hiciste, sino también confiesa lo que la sangre del Cordero hizo para pagar por lo que hiciste. Esta es la depravación necesaria enseñarlo, pero no sin la propiciación. Porque si enseñamos la depravación sin la propiciación, después el hombre va a intentar pagar por sus propios pecados. Y es totalmente inútil. Y dejamos hombres más dañados que nunca en sus vidas, porque estamos ignorando la justicia de Dios. Estamos olvidando lo que Jesús hizo. Y el grano del Evangelio es que el Cordero de Dios
quita el pecado del mundo, y Él no se quedó en la tumba. Oh, no vivas como si el Cordero de Dios se habría quedado en la tumba. Él no se quedó en la tumba. No, la tumba no pudo contenerlo. La muerte no pudo detenerle. Él resucitó. Él está resucitado. Y nosotros con Él en el cielo estamos sentados por la fe en la obra de Él. Hemos sido declarados justos y somos limpios una vez y para siempre. Ok, hermanos, esto ha sido nuestro mensaje aquí por el día de hoy y estaremos con ustedes mañana para otra hora de gracia. I would let him lead me through each day and every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. Gracias por acompañarnos hoy en la Hora de Gracia. Para más información sobre la Iglesia Mayor Gracia o las clases gratuitas de nuestro Instituto Bíblico, puedes llamar o mandar un mensaje al celular 341-324-1208. 341-324-1208. También puedes encontrar materiales de estudio de la Biblia en mayorgracia.com. Te esperamos mañana a la misma hora para la Hora de Gracia.